Y ahora vamos a ir a la crónica, 13:31 en Israel. Vamos nuevamente al encuentro de nuestro querido amigo, el periodista de E24 News, Carlos Gurovich. Querido Carlos, buenas tardes, más allá de las noticias. Sí, no son muy buenas las tardes ni las noticias cuando amanecemos con un atentado doble en Jerusalén, lo que nos retrotrae a épocas pasadas lejanas, en donde la ciudadanía israelí se veía atacada constantemente con este tipo de atentados, de explosivos. En este caso, en dos lugares centrales en Jerusalén, uno el puesto o la estación, la parada previa a la salida de la ciudad y otro en un cruce muy céntrico que ha dejado un saldo grave, pero políticamente grave, porque estamos en un momento de transición, un gobierno saliente que no puede tomar decisiones y luego de las elecciones donde hay un gobierno que se está preparando para entrar, pero que todavía las diferencias internas impiden consolidarlo y hacerse cargo. Y después veremos qué es lo que sucede cuando se hagan cargo. Carlos, hay algunos, y acá se escucha mucho, que dicen entre peor, mejor, o otros que hablan de profecías autocumplidas. Ahora voy a la pregunta. Algunos palestinos por ahí piensan que si está peor en términos de la represión que va a tener que ejercer el ejército de defensa de Israel, eso es bueno para la causa palestina. Y otros permanentemente hablan de que, bueno, Israel es un país que los oprime. Profecía autocumplida en términos de que obviamente contra el terrorismo, e incluso en un gobierno que va a asumir, que tiene algunos ministros potenciales que hablan de la necesidad de mayor acción de las fuerzas de seguridad, puede llegar a darse. ¿Qué dirías? Yo diría que los extremistas palestinos que continúan combatiendo o tratando de liberar Palestina para ellos por medio de la guerra de guerrillas y la guerra armada, no lo han conseguido en los últimos 73 años y no lo conseguirán en el futuro. Y el precio a pagar de cuanto peor mejor es muchas muertes de gente inocente que son daño colateral cuando esta invitación a la represalia israelí, la represalia israelí implica que el ejército ingresa a los lugares de donde salen los terroristas para buscarlos. No es que van con un bulldozer a bajar una ciudad y transformarla en una duna. Entran casa por casa los soldados bajo riesgo de combate y esta es la represalia, es ir uno por uno a buscarlo, a desarmarlo, a ver dónde se fabrican estas bombas y la represalia es frente a aquel que levante el arma contra el soldado israelí, no frente a los 130.000 palestinos que a diario entran a trabajar a Israel. Tengo que contarte un detalle, vos sabés que en Israel hay falta de vivienda y una de las soluciones que se ha hecho es que lo que se llama el Tama 38, la refacción de edificios antiguos de 4 pisos, se los refacciona y el constructor le agrega otros 2 pisos encima y los vende y con eso hace la diferencia. Yo vivo en un departamento que a exactamente 3 metros de mi nariz tengo 6 obreros que todos los días están construyendo y refaccionando un edificio. ¿Vos sabés de dónde vienen? Me lo imagino. Vienen de Gaza todos los días. O sea, eh, estos 6 obreros, ¿vos creés que ellos tienen la intención de liberar Israel con la lucha armada? Y si así lo hicieran, yo tendría que estar defendiéndome acorazado en mi departamento, y eso no ocurre, porque la mayoría del pueblo palestino quiere vivir en paz con Israel, pero los extremistas, que piensan que cuanto peor, mejor, mejor para ellos, digamos, será, porque pueden levantar una bandera que la vienen izando hace, como dije antes, más de 7 décadas sin mayores resultados.
la solución a este conflicto es en una mesa de negociaciones, como lo dije la vez anterior, tomando café, puede ser en Jerusalén Este, en Jerusalén Oeste, no pasa por acuerdos de Oslo que ya han quedado desactualizados, pasan por sentarse a resolver los problemas que tienen las dos partes acá y ahora. Pero no lo veo, no lo veo que ocurra eh, ni a mediano ni a largo plazo. Usted sabe cómo se dice, ¿no? To tango you need two. Para bailar el tango se necesitan dos y ahí es parte del gran desafío y problema. ¿Alguien se ha atribuido ya estos atentados? Atentados que, como dijiste, recuerdan algunos que acontecían hace décadas. Dos mochilas cargadas de muchos explosivos, tuercas, clavos. Bueno, alguien No, ya... no he visto en los noticieros, no han mencionado, y lo peor de todo es que por la forma en que fueron, en que ocurrieron estos atentados, que están, hay unos que se puede ver cuando explota la bomba, es que han dejado las mochilas en las paradas y quienes las han dejado han conseguido evadir la fuerza de seguridad que en este momento las están buscando. Eh, Créeme que no me cambia si es Hamas o el grupo Al-Qassam o el grupo Pirulo, el que se asume la responsabilidad. Me da lo mismo. Lo que queda claro es que eh, el nuevo gobierno que entre va a tener que hacer una reflexión acerca de si vamos a volver 22 años atrás a la época de la Intifada y a tener que entrar a Jenin para hacer eso que te decía antes, ir casa por casa a buscar a cada uno de aquellos que amenaza la existencia del Estado de Israel, o enfrentarnos a una situación en la cual día a día la población israelí va a volver a vivir en un estado en el cual va a haber temor a subir a los colectivos, va a haber una vida disruptiva, y yo creo que la ciudadanía israelí no está dispuesta a eso. Y es de aquí que el resultado de las elecciones le ha dado gran cantidad de votos y mandato a Ben-Gvir, que hoy representa la voz de todos aquellos que dicen mano dura contra los palestinos. Pero el problema es que los palestinos no son todos extremistas, contra los extremistas. Bueno, Israel tendrá que pensar si enviará a sus fuerzas de defensa para incursionar en donde están los terroristas y realizar una especie de Jenin 2, que hay una especie de clamor, hagamos eso ahora antes de que esto se vuelva peor. Carlos, más allá de esto y de la política, en realidad lo que hace a la seguridad y con matices, más o menos funciona de la misma manera, más allá del gobierno. Digo, porque Israel viene realizando acciones de prevención todas las noches, todos los días, en los lugares donde se supone salen estos terroristas, y no dependerá solo de lo que la política israelí defina, ¿no? No, bueno, en ese sentido hay que decir que no importa que... A ver, sí importa. En los años en que Netanyahu ha estado al frente del gobierno, yo puedo decir que ha sido bastante mesurado y controlado en sus decisiones con respecto a salir a operaciones de gran escala. Lo vivimos en el 2014, cuando tuvimos el enfrentamiento con Gaza, y lo vivimos hace no mucho, cuando tuvimos el enfrentamiento de los 3.000 misiles que dispararon sobre Tel Aviv. Israel no sale, no pone soldados adentro de Gaza. Judea y Samaria es otra historia. Y yo creo que acá es donde el hilo muy finito va a determinar si la presión que ejercen estos nuevos y potenciales ministros de la extrema derecha israelí, que van a exigir mano dura contra los palestinos, la pregunta es si Netanyahu va a poder controlar y convivir con un cierto mínimo de situaciones complejas y violentas como las que se convive, como tú lo has dicho todos los días, es una situación nada nuevo. El tema es que la intensidad ha incrementado y que mochilas con explosivos no es algo que... Una cosa es tolerar el atacante que se levanta a la mañana y decide cometer un acto de terrorismo, con eso convivimos. Y otra cosa es la mochila. La mochila implica planificación, implica logística, implica una organización. Y eso ni nadie lo tolera. Yo creo que las Fuerzas de Defensa de Israel, el comandante en jefe actual y el que entre en funciones a mediados de enero, son los que van a marcar el ritmo y le van a decir a Netanyahu,
y a los nuevos ministros, señores, hasta aquí podemos ir, esto es lo que podemos hacer y esto es lo que conviene hacer. Ujú. Pero todas estas opciones, ninguna son pacíficas, todas terminan con víctimas de ambos lados. Nada nuevo bajo el sol, decías, y nada nuevo en términos también de los festejos en la Franja de Gaza y en algunos lugares de Judea y Samaria, como siempre exaltando estos atentados. Sí, y además hubo otro evento ayer que no sé si lo han tratado, que es el secuestro del cuerpo de un joven que tuvo un accidente grave en camino a Jenin y que 20 terroristas ingresaron al hospital donde estaban tratando cuando ya, y acá es la pregunta, si ya estaba fallecido o no, lo desconectaron de los equipos y secuestraron el cuerpo. Esto también es una muestra de hasta dónde estos grupos son capaces de ir, porque el chico, un chico de 18 años, tuvo un accidente de tráfico en territorio palestino, que teóricamente como israelí no debería estar ahí, pero a los 18 años quizás confundió el camino o tuvo un problema en el coche y quería arreglarlo en algún taller que le quedaba cerca por ahí, luego tuvo un accidente de tráfico. Y ahora entonces este grupo armado palestino tiene un cuerpo para negociar con el dolor de la familia que perdió a su hijo en un accidente de tráfico. Y yo creo que todos estos patrones de falta de humanidad, para llamarlo de alguna manera, no son en Israel. Hemos visto cosas mucho peores. La pregunta es si políticamente esto ocurre ahora para marcarle la cancha al próximo gobierno y ver cómo funciona el próximo gobierno, si el día uno, cuando asuma Netanyahu con sus ministros de la extrema derecha, sacan el garrote y empiezan a repartir, o van a tener que todas las expresiones de vamos a ser duros, no vamos a tolerar, bla, 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 se lo van a tener que meter en el bolsillo y convivir con esta situación. Y eso es lo que está por verse. Carlos, la última, agradeciéndote como siempre la claridad. Bueno, pasaron pocas horas todavía de este doble atentado, pero me imagino tal vez ya pueden haber algunas reacciones tanto de los políticos israelíes como de la autoridad palestina y también del Hamas. ¿Algo ha aparecido ya? Bueno, mira, delante mío tengo el diario Israel Hayom, la versión digital. No hay mención todavía de este tipo de reacciones. Lo que sabemos es que a los pocos minutos de producirse el atentado en la entrada de Jerusalén, Ben Gvir ya se hizo presente para declarar que no vamos a tolerar más, bla, 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 bla. Y del lado de los palestinos, como dije antes, poco importan cuáles son las declaraciones. El mensaje de los atentados en la Argentina, a la embajada, a la AMIA, son un mensaje. Y uno tiene que leer qué mensaje te están mandando. Yo te mando un mail, es un mensaje. Te pego una cachetada al hijo cuando se porta mal, es un mensaje. Le grito a la esposa cuando estoy enojado, es un mensaje. Te meto dos mochilas en la ciudad de Jerusalén y explotan y cometo atentados, también es un mensaje. Lo que hay que leer es qué mensaje me están dando. Y el mensaje político del lado palestino es, tenemos grupos que no están interesados en llegar a ningún tipo de arreglo, creen que cuanto peor, mejor, pero mejor para quién, para ellos y para el pueblo de Israel, no. Los extremistas creo que no han aprendido la lección de la segunda intifada, donde cuando las fuerzas de Israel deciden actuar, no queda uno luego que pueda levantar un fusil contra la ciudadanía israelí. Tuvimos muchos años de tranquilidad. Parece que no han aprendido la lección y espero que sea este momento donde paren para no tener que regresar a ese tipo de situaciones. Como dije antes, ambas partes salen perdiendo, pero el pueblo de Israel, el ejército de Israel está dispuesto a sobrellevar esta situación con tal de evitar que la ciudadanía quede expuesta ante los ataques terroristas que cometen los palestinos. Querido Carlos, gracias como siempre por esta crónica y para poder comprender en un día donde, claro, la conmoción hace que Jerusalén se vea conmovida y todo el Estado de Israel por este doble atentado. Hasta ahora, un chico de 16 años víctima fatal, 3 heridos graves y otra veintena también de heridos de menor gravedad. Gracias y esperemos mejores noticias la próxima vez.
Espero tengamos noticias más agradables para conversar en nuestro próximo encuentro. El periodista Carlos Gurovich, solo aquí lo puede tener en Radio High con total claridad para entender qué es lo que ha pasado hoy a las 7:35 de la mañana en este doble atentado con explosivos en mochilas en la ciudad de Jerusalén.